Tu hermana se muda aquí. Ya hemos empacado sus cosas. Mi madre anunció esto desde el umbral de mi puerta como si me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. Detrás de ella estaban mi padre, mi hermana Brianna y mi hermano Austin, todos sosteniendo cajas y bolsas de compras como si acabaran de regresar de una gran expedición de compras. Yo estaba de pie en la entrada de mi nuevo ático en Minneapolis, con una taza de café en la mano, todavía procesando la pura audacia de lo que estaba escuchando. Mi nombre es Eden. Tengo 29 años y por primera vez en toda mi vida, tenía algo que era completa y enteramente mío. Este ático no fue solo una compra inmobiliaria. Fue una declaración de independencia. Después de años de trabajar como coordinadora senior de logística para Travanta Corp, después de innumerables noches encorvadas sobre hojas de cálculo y horarios de rutas, después de ser ignorada para recibir reconocimiento mientras veía a otros llevarse el crédito por mi trabajo. Finalmente había ahorrado lo suficiente para comprar este lugar. Era elegante, moderno y estaba situado en el piso 20 con ventanales de suelo a techo que daban a toda la ciudad. Era mi santuario. Y ahora, aparentemente, también estaba a punto de convertirse en el nuevo hogar de mi hermana. Parpadeé mirándolos, todavía sosteniendo mi taza de café. La cerámica estaba cálida contra mis palmas, anclándome en la realidad. Lo siento. ¿Qué acabas de decir? Mi madre entró sin esperar una invitación, sus tacones resonando con autoridad contra el suelo de madera que había pasado semanas eligiendo. Brianne necesita un lugar donde quedarse mientras resuelve sus asuntos. ¿Tienes todo este espacio, Eden? Solo tiene sentido que se quede aquí contigo. Brianne, mi hermana de 26 años, sonrió tímidamente desde detrás de una pila de cajas que parecían sospechosamente bien organizadas para una mudanza espontánea. Siempre había sido la hija predilecta en nuestra familia, la que no podía hacer nada malo, aquella en torno a la cual todos se unían cada vez que la vida se ponía difícil. Había saltado de trabajo en trabajo, de apartamento en apartamento, de relación en relación. Y cada vez, toda la familia se movilizaba como si fuera una especie de pájaro herido que necesitaba cuidado y protección constantes. Mientras tanto, yo había estado trabajando desde los 16 años. Me pagué la universidad mientras tenía 2 trabajos. Me abrí camino en una industria brutalmente competitiva donde las mujeres todavía luchaban por el reconocimiento. No le pedí nada a nadie, y de alguna manera, esa independencia me convirtió en la persona de la que la gente se sentía cómoda tomando cosas. Mamá, acabo de mudarme hace 2 semanas, dije, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila y mesurada. Ni siquiera sabía que Brianne estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Bueno, ahora lo sabes, dijo mi madre enérgicamente, dejando una gran bolsa de compras sobre mi impecable encimera de la cocina. Pensamos que sería bueno que pasaran más tiempo juntas. Siempre estás tan ocupada con tu horario de trabajo. De esta manera, tendrás familia cerca. Será bueno para ambas. Miré a mi padre, esperando desesperadamente algún tipo de apoyo, algún reconocimiento de que toda esta situación era completamente una locura. Pero él solo se encogió de hombros de esa manera pasiva que siempre adoptaba cuando mi madre tomaba decisiones unilaterales. Es temporal, Eden. Solo hasta que Brianne se recupere financieramente. Temporal. Esa palabra se había utilizado para describir tantas cosas en mi familia a lo largo de los años. Ayuda temporal. Préstamos temporales que nunca se devolvieron. Estancias temporales que se convirtieron en residencias permanentes. Nada era realmente temporal. Cuando se trataba de las demandas de mi familia, siempre se volvía permanente, y yo siempre era la que se esperaba que ajustara toda mi vida para acomodar las necesidades y problemas de los demás. Austin, mi hermano mayor, que todavía vivía con nuestros padres a los 32 años, ni siquiera se molestó en mirarme. Ya estaba escaneando mi apartamento con ojos críticos, haciendo inventario como si estuviera tasando el valor de todo lo que poseía. Bonito lugar, murmuró, su tono con un toque de resentimiento. ¿Realmente te gastaste todo ese dinero en esto? Trabajé para conseguirlo, dije rotundamente, sin molestarme en ocultar la defensiva en mi voz. Él sonrió de esa manera condescendiente que siempre hacía que mi presión arterial se disparara. Sí, lo sabemos. Nos lo recuerdas cada vez que tienes la oportunidad.
No es como si pudiéramos olvidar que tienes tanto éxito mientras el resto de nosotros luchamos. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que saboreé la sangre. Ahí estaba. El resentimiento que se había estado acumulando durante años. La idea de que porque había tenido éxito a través del trabajo duro y la disciplina, porque había sido cuidadosa y deliberada con mi dinero y mis decisiones profesionales, de alguna manera era arrogante o estaba presumiendo. No importaba que Austin todavía viviera en nuestra habitación de la infancia a los 32 años. No importaba que Brianne hubiera pasado por 3 apartamentos diferentes en 2 años porque no podía mantenerse al día con los pagos básicos del alquiler. No importaba que yo hubiera sacrificado, ahorrado y trabajado hasta el agotamiento para llegar a donde estaba. Yo era el problema porque realmente había logrado algo por mí misma. Mi madre caminó por mi sala de estar de planta abierta, admirando el espacio con ojos críticos que parecían calcular los metros cuadrados y el potencial. Esto es espacio más que suficiente para 2 personas. Brianne puede tomar el segundo dormitorio. Apenas lo usas de todos modos, ¿verdad? Abrí la boca para discutir, para explicar que tenía planes específicos para cada centímetro de este espacio, pero Brianne intervino antes de que pudiera formar las palabras. Realmente aprecio esto, Eden. Sé que es de súper último minuto, y lo siento, pero prometo que no te molestaré en absoluto. Su voz era suave y de disculpa, como siempre que necesitaba algo de alguien. Y como siempre, sentí la presión familiar asentarse sobre mí como una pesada manta, la presión de decir que sí, de ser la buena hija, la responsable, la hermana que no creaba problemas ni causaba problemas a nadie. Pero algo fundamental había cambiado en mí en los últimos meses. Tal vez fue finalmente tener mi propio espacio después de años de compañeros de cuarto y compromisos. Tal vez fue la acumulación de años de ser dada por sentada, finalmente llegando a un punto de quiebre. O tal vez fue el hecho de que había visto venir este mismo escenario desde kilómetros de distancia y me había preparado en consecuencia. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café y dejé la taza con cuidado sobre la encimera de granito. Dejadme que os traiga algo de beber, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. ¿Café? ¿Agua? Tengo un poco de zumo fresco en el frigorífico. Mi madre me hizo un gesto de desdén. Estamos bien, Eden. No necesitamos nada. Simplemente instalemos a Brianne para que podamos terminar con esto. Tu padre y yo tenemos planes para cenar más tarde. Se movieron por mi apartamento como si fueran los dueños del lugar, abriendo puertas sin preguntar, asomándose a habitaciones que no tenían por qué explorar, discutiendo dónde deberían ir los muebles de Brianne y qué paredes podrían necesitar diferentes colores de pintura. Los observé con una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando una obra de teatro que ya había visto representar varias veces antes, porque en un sentido muy real, así era. Este era exactamente el mismo guión que habíamos estado ejecutando durante años en diferentes variaciones. Tomaban decisiones sobre mi vida. Yo cumplía sin quejarme. Tomaban lo que querían. Yo daba hasta que no quedaba nada. Pero no esta vez. No más. Había pasado los últimos 2 meses preparándome meticulosamente para este escenario exacto. Conocía a mi familia mejor que ellos mismos. Sabía exactamente cómo operaban, cómo pensaban, lo que asumían. Sabía que en el momento en que comprara este ático, alguien intentaría mudarse conmigo. Era tan inevitable como el amanecer. Así que, había hecho algo radical al respecto. Los seguí por el pasillo, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y anticipación, pero mi rostro permaneció completamente tranquilo. Se dirigían con confianza hacia el segundo dormitorio, el que ya habían decidido que ahora pertenecía a Brianne, el que pensaban que ella simplemente podía reclamar sin ninguna discusión o consideración de mis sentimientos. Aquí está, dijo mi madre triunfalmente, alcanzando el pomo de la puerta y empujándola para abrirla con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Y entonces se detuvo en seco. Todos dejaron de moverse a la vez, congelados como estatuas. Porque donde debería haber habido un dormitorio con ventanas y espacio para muebles, ahora no había nada más que una pared. Una sólida pared de suelo a techo, instalada profesionalmente, que sellaba permanentemente toda el ala de invitados. La puerta que acababan de abrir con tanta confianza no conducía a absolutamente nada más que pladur liso y pintura blanca fresca que todavía olía ligeramente a imprimación.
¿Qué es esto?, exigió mi madre, girándose para enfrentarme con una expresión de completo shock y creciente ira. ¿Dónde está el dormitorio? Me apoyé casualmente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiéndome más en control que en años. Ese es mi estudio privado ahora. Hice que lo convirtieran la semana pasada. La construcción se terminó el martes. Mi padre dio un paso adelante, mirando la pared como si pudiera desaparecer si la miraba con suficiente atención. ¿Tapiaste un dormitorio entero? Eso no tiene ningún sentido, Eden. Para mí tiene todo el sentido, respondí con calma. Trabajo desde casa con frecuencia y necesitaba un espacio de oficina dedicado que estuviera separado de mi sala de estar. El segundo dormitorio y el baño de invitados estaban estructuralmente separados del apartamento principal, así que fue la opción lógica para la conversión. Austin soltó un silbido bajo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Realmente sellaste una habitación entera solo por despecho? Eso es mezquindad de otro nivel, incluso para ti. No lo hice por despecho a nadie, dije, manteniendo mi voz nivelada y razonable. Lo hice porque quería una oficina en casa funcional. El hecho de que impida que la gente asuma que puede mudarse sin mi permiso es solo una ventaja conveniente. El rostro de mi madre se estaba volviendo de un alarmante tono de rojo. Lo sabías. Sabías que estábamos planeando esto y lo saboteaste deliberadamente. Sellaste la habitación de invitados específicamente para mantener a Brianne fuera. La sellé para crear el hogar que quería, la corregí firmemente. La situación de vivienda de Brianne no es mi responsabilidad. Es una adulta. Vosotros sois adultos. Podéis encontrar arreglos de vivienda que no impliquen apoderarse de mi apartamento. Pero asumimos, comenzó mi padre. Sé exactamente lo que asumisteis, interrumpí, sintiendo una oleada de satisfacción al decir finalmente lo que había estado pensando durante años. Asumisteis que simplemente aceptaría esto como siempre hago, que dejaría que Brianne se mudara porque decidisteis que era conveniente para todos. Asumisteis que mi espacio era vuestro espacio para asignar como quisierais. El rostro de Brianne se sonrojó profundamente por la vergüenza. Eden, de verdad que no quería causar problemas. Pensé que sabías sobre esto. Mamá dijo que había hablado contigo. No lo hizo, dije, mirando directamente a mi madre. Nunca preguntó. Simplemente decidió. El silencio que siguió a mis palabras fue denso y sofocante, llenando cada rincón del pasillo como humo. Mi madre miraba la pared como si pudiera hacerla desaparecer por la pura fuerza de su desaprobación. Brianne miraba entre yo y la puerta sellada como si no pudiera procesar del todo lo que estaba viendo. Austin estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión atrapada en algún lugar entre el shock y un respeto a regañadientes. Sellaste una habitación entera, dijo finalmente mi madre, su voz tensa con una furia apenas controlada. Un dormitorio perfectamente bueno. ¿Tienes idea de cuánto dinero desperdiciaste en esto? Es mi dinero, dije simplemente. Y no lo desperdicié. Lo invertí en crear el ambiente hogareño que necesito para ser productiva y feliz. Un ambiente hogareño, se rió, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a un ambiente hogareño donde tu propia familia no es bienvenida? Donde tu hermana no puede quedarse cuando necesita ayuda. Me refiero a un ambiente hogareño donde tengo límites, respondí bruscamente, sintiendo que mi propia ira aumentaba para igualar la suya. Donde la gente no aparece simplemente y toma decisiones sobre mi espacio sin preguntarme primero. Mi padre frunció el ceño profundamente, su decepción escrita claramente en su rostro. Eden, esto es increíblemente egoísta. Tu hermana realmente necesita ayuda en este momento. Está pasando por un periodo de transición difícil. Necesita ayuda vuestra, corregí firmemente. No mía. Sois sus padres. Ayudarla es vuestro trabajo, no el mío. Somos todos familia, dijo, usando ese tono que siempre usaba cuando quería hacerme sentir culpable para que cumpliera. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. Exactamente, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Somos familia y la familia debería respetar los límites en lugar de pisotearlos. La familia debería preguntar antes de tomar decisiones importantes que afectan la vida de otras personas.
La familia no debería asumir que una persona existe únicamente para resolver los problemas de todos los demás. Austin se burló en voz alta, sacudiendo la cabeza con disgusto. ¿Límites? ¿En serio estás hablando de límites ahora mismo? ¿Te compraste un ático de lujo y ni siquiera dejas que tu propia hermana se quede aquí cuando está en una situación difícil? ¿Oyes cómo suena eso? Trabajé para conseguir este lugar, dije, manteniendo la voz firme, aunque quería gritar. No os pedí ni un solo dólar a ninguno de vosotros. Ni un céntimo. Me gané cada parte de esto a través de años de trabajo duro y sacrificio, y no estoy obligada a renunciar a ello o compartirlo solo porque creáis que debería. La expresión de mi madre se endureció hasta volverse algo frío y distante. No puedo creer que le des la espalda a tu propia hermana de esta manera después de todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Esa declaración me golpeó como una bofetada y de hecho me reí a carcajadas. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Mamá, ¿qué habéis hecho exactamente por mí? Porque desde mi punto de vista, he estado por mi cuenta desde que tenía 16 años. Eso no es justo, protestó ella, pero su voz carecía de convicción. No lo es, la desafié. Cuando necesité un coche para el trabajo y la universidad, me dijisteis que me comprara el mío. Cuando necesité ayuda con la matrícula de la universidad, dijisteis que debería pedir préstamos porque estabais ahorrando dinero para la educación de Brianne. Cuando estaba trabajando en 2 empleos y apenas durmiendo solo para llegar a fin de mes, le organizasteis una fiesta a Brianne porque consiguió un trabajo de recepcionista que dejó 3 meses después. Así que, por favor, dime exactamente qué habéis hecho por mí por lo que debería estar tan agradecida. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, innegable e incómoda. Mi madre abrió la boca, luego la volvió a cerrar, aparentemente incapaz de encontrar una respuesta que se sostuviera bajo escrutinio. Los ojos de Brianne se estaban llenando de lágrimas ahora. Eden, nunca pedí nada de esto. No sabía que iban a hacer esto sin hablar contigo primero. ¿Te lo juro? Sé que no lo pediste, dije, suavizando ligeramente mi tono cuando la miré. Pero tampoco lo cuestionaste. Simplemente lo aceptaste porque era más fácil que resolver las cosas por tu cuenta. Eso no es justo, susurró ella. Pero ambas sabíamos que era verdad. Mi madre agarró su bolso de diseñador de la encimera con movimientos bruscos y enojados. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Esta conversación claramente no va a ninguna parte productiva. Vámonos. ¿Pero qué pasa con las cosas de Brianne?, preguntó Austin, señalando las cajas que habían traído. Las llevaremos de vuelta, dijo mi madre con frialdad, lanzándome una mirada llena de dolor, ira y decepción. Obviamente, no somos bienvenidos aquí. Eden lo ha dejado abundantemente claro. No estoy diciendo que no seáis bienvenidos, traté de explicar, pero sabía que era inútil. Ya habían decidido que yo era la villana en esta historia. Solo estoy diciendo que mi casa no está disponible como solución a problemas que no creé y sobre los que no se me consultó. Mi padre sacudió la cabeza lentamente, su decepción palpable en el aire a nuestro alrededor. ¿Has cambiado, Eden? El éxito te ha cambiado. Solías ser tan cariñosa y generosa. Ahora eres simplemente fría. No, dije firmemente, sorprendida por la fuerza en mi propia voz. No he cambiado. Simplemente he dejado de permitir que os aprovechéis de mí. Hay una diferencia. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron en todas direcciones. Por un momento, nadie se movió ni habló. Todos nos quedamos allí en mi pasillo, rodeados de cajas que nunca se desempacarían, separados por verdades que necesitaban ser dichas durante años. Brianne fue la primera en moverse, recogiendo una de sus cajas con manos temblorosas. Lo siento, dijo en voz baja, sin mirarme directamente a los ojos. Espero que sepas que nunca quise causar problemas entre tú y todos los demás. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Espero que encuentres un lugar que te funcione. De verdad que sí. Ella asintió lentamente, todavía sin mirarme directamente, luego siguió a nuestros padres hacia la puerta. Austin agarró las cajas restantes con movimientos bruscos y enojados, murmurando algo por lo bajo que no pude oír del todo, pero que definitivamente pude interpretar por su tono.
La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que pareció notablemente definitivo, y por primera vez en lo que parecieron años, finalmente pude respirar plena y libremente. Los primeros días después de que mi familia se fuera fueron extrañamente pacíficos de una manera que no había experimentado en años. Iba a trabajar cada mañana, volvía a casa cada tarde, cocinaba la cena para una en mi hermosa cocina y disfrutaba del profundo silencio de mi ático sin ninguna interrupción o visitantes no deseados. Nadie apareció sin anunciarse en mi puerta. Nadie llamó exigiendo explicaciones o disculpas. Era como si hubieran decidido colectivamente excluirme por completo de la familia. Y, sinceramente, recibí la distancia con los brazos abiertos. Pero debería haber sabido que no duraría. Al cuarto día después de la confrontación, mi teléfono sonó durante mi hora de almuerzo en el trabajo. Estaba sentada en mi oficina revisando los manifiestos de envío para nuestro nuevo centro de distribución en Wisconsin cuando vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla. Lo miré fijamente durante un largo momento, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar antes de finalmente contestar. Eden, tenemos que hablar. Su voz era tranquila y mesurada, usando ese tono particular que empleaba cuando intentaba sonar razonable y madura, pero en realidad estaba hirviendo de ira por dentro. ¿Sobre qué?, pregunté, sabiendo ya exactamente de qué trataría esta conversación. Sobre lo que hiciste. Sobre esa pared que instalaste. Sobre la forma en que trataste a tu familia cuando solo intentábamos ayudar a tu hermana. Me recliné en mi silla de oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. ¿Qué pasa con la pared, mamá? Saboteaste deliberadamente este arreglo, acusó, su voz subiendo ligeramente a pesar de sus evidentes esfuerzos por mantener la calma. Sabías que Brianne necesitaba desesperadamente un lugar donde quedarse. Y te aseguraste absolutamente de que no pudiera tener uno. Te esforzaste para evitar que tu propia hermana tuviera un hogar. Me aseguré de tener el espacio que necesitaba para mi propio hogar, la corregí firmemente. La situación de vivienda de Brianne no es mi responsabilidad. Tiene 26 años. Es perfectamente capaz de encontrar su propio apartamento. Es tu hermana, Eden. Tu propia carne y sangre. Y este es mi apartamento, respondí. Mi hogar que compré con mi propio dinero que gané a través de años de trabajo duro. Tengo permitido tomar decisiones sobre mi propio espacio sin pedir permiso a nadie. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi madre se volvió fría y afilada como el hielo. ¿Has cambiado, Eden? Desde que obtuviste ese ascenso y comenzaste a ganar un dinero decente, te has vuelto completamente egoísta y egocéntrica. Ahora solo piensas en ti misma. De hecho, me reía a carcajadas ante esa afirmación, atrayendo miradas curiosas de los colegas que pasaban por mi oficina. ¿Egoísta, mamá? He pasado toda mi vida adulta desviviéndome por esta familia. He prestado dinero que nunca se me devolvió. He cubierto gastos que nadie se ofreció a reembolsar. He escuchado horas y horas de quejas, problemas y dramas sin pedir ayuda ni una sola vez con mis propias luchas. Y ahora, porque no entrego mi casa como si fuera propiedad comunitaria, de repente soy egoísta. Estás siendo demasiado dramática con esto, dijo con desdén. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda durante un momento difícil. No, estoy siendo honesta por primera vez en años, repliqué, sintiendo que algo se liberaba dentro de mi pecho. Y no te gusta porque mi honestidad no sirve a tus propósitos ni te facilita la vida. Otra larga pausa se extendió entre nosotros, llena de resentimientos no expresados y años de heridas acumuladas. Tu padre y yo estamos muy decepcionados contigo, dijo finalmente, jugando lo que claramente pensaba que era su mejor carta. Te criamos mejor que esto. Sé que estáis decepcionados, dije en voz baja, sorprendida de lo tranquila que me sentía. ¿Habéis estado decepcionados de mí durante años, mamá? La única diferencia ahora es que ya no me importa. Vuestra decepción no me controla. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero me sentía extrañamente tranquila y centrada. Durante años, había estado absolutamente aterrorizada de decepcionar a mis padres, de ser vista como difícil, ingrata o egoísta. Pero ahora, sentada en mi oficina con vistas a la ciudad, ese miedo se sentía completamente hueco y sin sentido. Yo no era el problema en esta dinámica familiar.
Nunca lo había sido. Las llamadas telefónicas no cesaron después de esa conversación inicial. Durante la semana siguiente, mi teléfono vibró constantemente con llamadas y mensajes entrantes. Mi madre llamó 6 veces más. Mi padre dejó 3 mensajes de voz. Austin envió mensajes de texto enojados acusándome de destrozar a la familia por mi ego. Incluso Brianne se puso en contacto, aunque sus mensajes eran más suaves y cargados de culpa que los demás. No sabía que iban a aparecer así. Lo siento mucho por todo esto. Nunca quise causar problemas entre tú y todos los demás. ¿Podemos hablar, solo nosotras dos? Siento que toda esta situación se descontroló por completo y quiero arreglarlo. Nunca quise hacerte sentir incómoda. Realmente aprecio todo lo que has hecho por la familia a lo largo de los años. No respondí a ninguno de ellos. No porque estuviera enojada con Brianne específicamente, sino porque entendía el patrón íntimamente ahora. Ella se disculparía y me haría sentir culpable por establecer límites. Luego, alguien más en la familia necesitaría algo. Alguien más asumiría que yo proporcionaría lo que necesitaran, y volvería a estar donde empecé, atrapada en el mismo ciclo agotador de dar hasta que no quedara nada. No iba a hacer eso de nuevo. Nunca más. En el trabajo, me sumergí por completo en un proyecto importante que requería toda mi concentración y energía. Travanta Corp estaba expandiendo sus operaciones a 2 nuevos centros de distribución en el Medio Oeste, y yo estaba liderando todo el esfuerzo de coordinación logística. Era un trabajo intenso y exigente que requería una planificación cuidadosa y una resolución constante de problemas, pero realmente me encantaba. Había algo profundamente satisfactorio en tomar desafíos logísticos complejos y crear soluciones elegantes que hicieran que todo funcionara sin problemas cuando todos los demás pensaban que el éxito era imposible. Mi colega Fiona notó el cambio en mi comportamiento durante una de nuestras pausas para el café por la tarde. Estábamos en la sala de descanso esperando que la antigua cafetera terminara de preparar cuando dijo, «Pareces diferente últimamente, como si algo hubiera cambiado». «¿Diferente cómo?», pregunté, genuinamente curiosa por su percepción. Inclinó la cabeza pensativamente, estudiando mi rostro. «No lo sé exactamente. Más ligera, tal vez, como si ya no llevaras algo increíblemente pesado sobre tus hombros. Pareces más relajada de lo que nunca te he visto». Sonreí ante esa observación. Establecí un límite importante con mi familia recientemente, uno muy grande, y de hecho me mantuve firme por primera vez en mi vida. Fiona sonrió ampliamente, claramente complacida. Bien por ti. Los límites están muy subestimados. Todo el mundo habla del autocuidado como si fueran baños de burbujas y mascarillas faciales, pero el verdadero autocuidado es decir no a la gente cuando se está aprovechando de ti. Eso es exactamente, estuve de acuerdo, sintiéndome validada. Esa noche, cuando regresé a casa a mi ático, encontré una nota escrita a mano que habían deslizado por debajo de mi puerta. Reconocí la distintiva letra de mi madre inmediatamente, incluso antes de recogerla y desdoblar el caro papel de carta. Eden, vamos a tener una cena familiar este domingo a las 5 de la tarde en casa. Tu padre y yo esperamos que estés allí. Es hora de que resolvamos esta situación como adultos maduros en lugar de evitarnos. Este silencio no está logrando nada. Mamá. Leí la nota 2 veces, luego caminé directamente a la cocina y la arrugué antes de tirarla a la basura sin pensarlo 2 veces. No iba a ir a esa cena. Ni hablar. El domingo llegó y pasó sin ningún reconocimiento por mi parte. Mi teléfono sonó 17 veces a lo largo del día. Ignoré cada una de las llamadas y dejé que todas fueran al buzón de voz. Para el lunes por la mañana, había acumulado 3 mensajes de voz, cada uno una variación del mismo mensaje básico. Estás destrozando a toda esta familia por tu terquedad y orgullo. ¿Cómo puedes ser tan fría con las personas que te criaron y te amaron toda tu vida? Solo queremos hablar y resolver esto. ¿Por qué estás siendo tan irrazonable? Pero yo sabía exactamente cómo sería esa conversación si asistía a esa cena. Me harían sentir culpable implacablemente. Me presionarían desde todos los lados. Enmarcarían mis límites razonables como crueldad y egoísmo. Me pintarían como la villana de esta historia porque era infinitamente más fácil que admitir que me habían dado por sentada y me habían utilizado durante años.
Borré los 3 mensajes de voz sin escucharlos por completo y tomé la decisión de bloquear sus números de mi teléfono por completo. Se sintió radical y extremo, casi imprudente de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Pero también se sintió absolutamente necesario para mi propia salud mental y bienestar. Por primera vez en toda mi vida, no estaba esperando ansiosamente su aprobación. No estaba tratando desesperadamente de demostrar que era lo suficientemente buena o valiosa para merecer su respeto. Simplemente estaba existiendo en mis propios términos, viviendo mi propia vida. Y ese simple hecho era suficiente. 2 semanas después de que el incidente del muro hubiera hecho estallar mis relaciones familiares, recibí un mensaje de texto de un número desconocido que no reconocí. Soy Brianne. Estoy usando el teléfono de una amiga porque sé que probablemente bloqueaste a todos. Por favor, no bloquees este número también. Realmente solo quiero hablar contigo. Solo nosotras dos. Sin padres. Sin Austin, nadie más. Miré ese mensaje durante varios largos minutos, mi pulgar flotando sobre el botón de borrar. Una parte de mí quería ignorarlo por completo y mantener la distancia que tanto me había costado crear. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba a la niña pequeña que solía seguirme a todas partes cuando éramos niñas, quería escuchar lo que tenía que decir. Finalmente respondí, está bien, podemos hablar, pero solo hablar. Nada más. Su respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente junto al teléfono de su amiga. Gracias. ¿Podemos vernos en algún lugar? ¿Solo nosotras dos? Prometo que no estoy tratando de tenderte una emboscada ni de unirme a nadie en tu contra. Pensé cuidadosamente dónde encontrarnos. Un lugar público, neutral, donde pudiera irme fácilmente si la conversación iba mal. Cafetería en la calle Cuarta. Mañana por la mañana a las 10 de la mañana. Ven sola. Allí estaré. Gracias por darme una oportunidad. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes y elegí un asiento junto a la gran ventana delantera desde donde podía ver la calle. Pedí un café con leche e intenté calmar mis pensamientos acelerados. No tenía idea de lo que Brianne quería decir, y estaba decidida a no dejar que me hiciera sentir culpable para que cediera en los límites que había establecido. Brianne apareció exactamente a las 10 de la mañana, con un aspecto cansado e inseguro de una manera que rara vez había visto en ella. Me vio de inmediato y se dirigió a la mesa, deslizándose en la silla frente a mí con una sonrisa tentativa y vacilante. Gracias por reunirte conmigo. No estaba segura de que realmente vinieras. ¿Qué quieres decir?, pregunté directamente, manteniendo mi tono neutral y reservado. Respiró hondo, claramente reuniendo su coraje. Quiero disculparme por todo, por toda la situación. Sinceramente, no sabía que planeaban mudarme a tu casa sin preguntarte primero. Lo juro por todo. Cuando me hablaron por primera vez de tu ático y sugirieron que podría quedarme allí, pensé que era solo una idea que estaban barajando. No tenía idea de que iban a aparecer con cajas como si ya estuviera decidido. Pero lo aceptaste, señalé, incapaz de mantener el filo fuera de mi voz. Empacaste tus cosas y apareciste, lista para mudarte. Ella asintió, mirando sus manos. ¿Lo hice? Tienes toda la razón. Y no debería haberlo hecho. He dependido demasiado de ellos durante demasiado tiempo. De ti también. Aunque no fuera directo, siempre supe en el fondo que eras tú quien realmente mantenía todo unido en esta familia. Y lo di completamente por sentado. Estudié su rostro cuidadosamente, buscando cualquier signo de manipulación o deshonestidad. ¿Qué cambió? ¿Por qué dices esto ahora? Hablé con mi amiga Jessica sobre todo lo que pasó. Es la dueña del teléfono que estoy usando. Me señaló algunas cosas que realmente necesitaba escuchar. Dijo que he estado dejando que mamá y papá tomen todas mis decisiones durante toda mi vida y que no es justo para ti ni para mí. Sinceramente, necesito resolver mi propia vida en lugar de esperar constantemente que otras personas arreglen todo por mí. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, genuinamente curiosa. Encontré una situación de compañera de piso que debería funcionar, dijo, sonando más segura. No es lujoso ni nada especial, pero es mío. Lo pago yo misma con el dinero que estoy ganando.
También estoy considerando seriamente volver a estudiar algo práctico esta vez. Tal vez facturación médica o administración de atención médica o algo con perspectivas laborales reales. Eso suena muy bien, dije. Y lo decía de verdad. Sé que probablemente no me crees ahora mismo, dijo, su voz tranquila y sincera. Pero de verdad lo siento, Eden. Merecías mucho más de todos nosotros. Especialmente de mí. Has estado cargando con esta familia sobre tus hombros durante años mientras todos nosotros solo tomábamos y nunca dábamos nada a cambio. Sentí que algo se aflojaba ligeramente en mi pecho. No un perdón completo exactamente, sino un reconocimiento, una validación. Gracias por decir eso. Significa más de lo que probablemente te das cuenta. Nos sentamos en un silencio algo cómodo por un momento, bebiendo nuestro café y viendo a la gente pasar por fuera de la ventana. ¿Crees que alguna vez podremos volver a la normalidad?, preguntó finalmente Brianne, rompiendo el silencio. ¿Cómo eran las cosas entre nosotras cuando éramos más jóvenes? Consideré esa pregunta cuidadosamente, eligiendo mis palabras con deliberado cuidado. Sinceramente no lo sé, Brianne, pero también creo que, lo normal, en realidad no funcionaba para mí. Funcionaba para todos los demás, pero me estaba destruyendo lentamente. Así que, quizás necesitemos encontrar algo diferente, algo más saludable para ambas. Ella asintió lentamente, pareciendo entender genuinamente lo que estaba diciendo. Sí, quizás tengas razón en eso. Lo normal no fue realmente justo para ti en absoluto, ¿verdad? No, dije simplemente, no lo fue. Terminamos nuestro café sin decir mucho más, la conversación habiendo llegado a una conclusión natural. Cuando nos levantamos para irnos, Brianne me abrazó brevemente, y la dejé. No devolví el abrazo con entusiasmo, pero tampoco me aparté. No fue una reconciliación completa, ni mucho menos, pero fue algo, un punto de partida, una posibilidad para el futuro. Pero el resto de mi familia era una historia completamente diferente que no se resolvería tan fácilmente. Durante el mes siguiente, mis padres intentaron todos los ángulos posibles para romper mis límites y forzarme a volver a mi antiguo papel. Enviaron largos correos electrónicos cargados de culpa que detallaban todas las formas en que estaba hiriendo a la familia. Reclutaron a miembros de la familia extendida para que se pusieran en contacto en su nombre, creando una campaña coordinada de presión. Mi tía Patricia me llamó una tarde, su voz goteando decepción mientras decía, «Tu madre está absolutamente desconsolada por esta situación, Eden. ¿No crees que estás siendo un poco dura e implacable?» Le dije exactamente lo mismo que le dije a todos los demás que intentaron intervenir. Establecí un límite razonable para proteger mi propio espacio y bienestar. Si no pueden respetar ese límite básico, esa es su elección, no la mía. Finalmente, lenta pero seguramente, las llamadas comenzaron a disminuir. Los mensajes dejaron de llegar con tanta frecuencia, la presión comenzó a aliviarse, y me di cuenta de algo que me sorprendió profundamente. No los extrañaba en absoluto. Extrañaba la idea de ellos. Quizás la versión idealizada de la familia que siempre había esperado que pudiéramos ser algún día. Pero la realidad de quienes eran, la dinámica agotadora y completamente unilateral en la que habíamos estado viviendo durante años, no la extrañaba en absoluto. Ni un poquito. Mi vida se volvió más tranquila después, más simple, más pacífica. Me concentré intensamente en mi trabajo, volcando mi energía en proyectos que me desafiaban y me realizaban. Invertí tiempo en pasatiempos que había descuidado durante años. Comencé a tomar una clase de cerámica los jueves por la noche en un estudio local. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente en una librería cerca de mi apartamento. Hice un viaje en solitario a Colorado y pasé un fin de semana entero caminando por las montañas y leyendo junto a un lago prístino. No estaba sola. Era libre. Y esa libertad se sentía como la cosa más valiosa que había ganado en toda mi vida. Una noche, unas 6 semanas después de que el incidente del muro hubiera fracturado permanentemente mis relaciones familiares, estaba sentada en mi balcón viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Brianne. Solo quería que supieras que empecé mis clases esta semana. Programa de certificación de facturación médica. Es más difícil de lo que esperaba, pero realmente lo estoy haciendo.
Pensé que querría saberlo. Sonreí genuinamente y respondí de inmediato. Estoy muy orgullosa de ti. Sigue adelante. Su respuesta llegó en segundos. Gracias. Eso realmente significa mucho viniendo de ti. Dejé mi teléfono y miré la ciudad que se extendía debajo de mí. El horizonte estaba pintado en hermosos tonos de rosa y naranja intenso, y el aire fresco de la tarde se sentía refrescante contra mi piel. Pensé en el muro que había comenzado todo esto, en la puerta que no conducía a nada más que un espacio en blanco, en la elección que había hecho para proteger mis límites y mi hogar. Me había costado algo significativo, mi relación con mis padres, posiblemente dañada permanentemente sin posibilidad de reparación, la cómoda ilusión de unidad familiar a la que me había aferrado desesperadamente durante tanto tiempo. Pero también me había dado algo infinitamente más valioso. Me había devuelto a mí misma, mi autonomía, mi libertad, mi autorrespeto, y eso, me di cuenta con total certeza, valía absolutamente todo. Pasé los siguientes meses construyendo una vida que era genuinamente mía en todos los sentidos importantes. El trabajo continuó yendo extraordinariamente bien. Fui ascendida de nuevo a directora regional de logística, un papel significativo que conllevaba responsabilidades sustanciales y un aumento que hacía que mi salario original pareciera diminuto en comparación. Mi ático siguió siendo exactamente lo que había esperado que fuera, un santuario pacífico y privado que llené deliberadamente con cosas que me traían alegría y consuelo. Las plantas bordeaban todos los alféizares, creando una pequeña jungla. Las estanterías cubrían una pared entera, llenas de novelas y biografías que siempre había querido leer. Mi estudio, el espacio convertido que una vez fue designado como habitación de invitados, ahora era una oficina en casa completamente funcional con un escritorio de pie. Monitores de ordenador duales y una vista que hacía que incluso los días de trabajo más largos se sintieran soportables y agradables. También había comenzado a salir con alguien nuevo. Su nombre era Owen, y lo había conocido en una conferencia profesional sobre innovaciones en la cadena de suministro. Era un ingeniero civil con una risa contagiosa y ojos amables. Y lo más importante, respetaba mis límites sin cuestionarlos ni quejarse. Cuando le conté toda la historia sobre el muro y la reacción de mi familia, se había reído y dicho, eso es absolutamente brillante. Sinceramente, ojalá se me hubiera ocurrido hacer algo similar con mi propia familia hace años. Todavía no éramos serios, solo salíamos casualmente y veíamos hacia dónde podrían ir las cosas. Pero se sentía bien pasar tiempo con alguien que entendía instintivamente lo que significaba construir una vida en tus propios términos sin disculpas. Un sábado por la tarde a finales de otoño, estaba en una tienda HomeGoods buscando opciones de cortinas para mi dormitorio cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Algo me hizo contestar en lugar de dejarlo ir al buzón de voz. Eden, soy Austin. Me quedé helada en medio del pasillo, mi mano todavía sosteniendo una muestra de tela. No había hablado con mi hermano desde el día en que intentaron mudar a Brianne a mi apartamento. ¿Qué quieres?, pregunté con cautela, mi guardia subiendo inmediatamente. Necesito hablar contigo en persona. Es importante. ¿Por qué aceptaría eso? Porque te debo una disculpa genuina, dijo, su voz carente de su arrogancia habitual. Y porque hay algo que realmente necesitas saber sobre mamá y papá, algo serio. Dudé, cada instinto gritándome que declinara y colgara inmediatamente. Pero la curiosidad pudo más que mi precaución. Está bien. Café, en el mismo lugar donde me reuní con Brianne. Mañana a las 11 de la mañana. No llegues tarde. Allí estaré. Gracias por darme una oportunidad. A la mañana siguiente, llegué al café 10 minutos antes y aseguré una mesa en una esquina desde donde podía ver la entrada. Pedí mi café con leche habitual e intenté prepararme mentalmente para lo que fuera que Austin iba a decir. Una parte de mí esperaba que intentara hacerme sentir culpable para que lo ayudara con alguna crisis familiar. Otra parte se preocupaba de que esto fuera una emboscada disfrazada de disculpa. Austin entró exactamente a las 11, con un aspecto notablemente diferente a la última vez que lo había visto. Estaba más delgado, casi demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos que sugerían que no estaba durmiendo bien. Cuando me vio, se acercó lentamente y señaló la silla vacía. Gracias por reunirte conmigo. Sé que no tenías que hacerlo. No dije nada al principio.
Solo esperé, observando su rostro cuidadosamente en busca de cualquier signo de manipulación o deshonestidad. Respiró hondo y comenzó a hablar. He estado pensando mucho desde ese día en tu apartamento, sobre cómo te hemos tratado a lo largo de los años, sobre cómo te he tratado yo específicamente, sobre las cosas que dije y la forma en que actué. Y, le insté cuando se detuvo. Y tenías toda la razón en todo, en todo. Te dimos completamente por sentada. Hicimos suposiciones sobre tu tiempo, tu dinero, tu espacio. Actuamos como si nos debieras algo solo porque compartíamos ADN. Y cuando finalmente dijiste que no y te defendiste, intentamos hacerte sentir como si fueras la villana. ¿Qué cambió?, pregunté directamente, no dispuesta a aceptar sus palabras al pie de la letra sin entender su motivación. Se frotó la cara con cansancio. Finalmente me mudé de casa de mamá y papá. Conseguí mi propio apartamento hace aproximadamente un mes. Nada lujoso o impresionante, solo un estudio básico al otro lado de la ciudad. Pero es mío. Y por primera vez en toda mi vida adulta, estoy pagando todas mis propias facturas y manejando mi propia vida sin que nadie más lo haga por mí. Bien por ti, dije, diciéndolo genuinamente. Ha sido muy difícil, admitió. Como, mucho más difícil de lo que jamás pensé que sería. Y me hizo darme cuenta de cuánto has estado manejando completamente por tu cuenta durante años. Mientras yo estaba sentado en mi habitación de la infancia juzgándote por tener éxito. Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras cuidadosamente. ¿Eso es lo que querías decirme? En parte, dijo, pero hay algo más. Algo más grande. Mamá y papá están en serios problemas financieros, Eden. Malas deudas. Muy malas. Eso captó toda mi atención. ¿De cuán malas estamos hablando? Lo suficientemente malas como para que estén considerando la posibilidad de perder la casa si no encuentran una solución pronto. Han estado pidiendo prestado de tarjetas de crédito y sacando préstamos personales para mantener su estilo de vida y las apariencias. La deuda se ha ido acumulando durante años. Me recliné en mi silla, procesando esta información. ¿Cómo sabes todo esto? Encontré algunos documentos financieros cuando estaba empacando mis cosas para mudarme. Extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito que habían dejado por ahí. Al principio, pensé que era un error, pero luego comencé a prestar atención a cosas que había estado ignorando durante años. ¿Se están ahogando, Eden? ¿Por qué me dices esto?, pregunté con cuidado. Austin me miró directamente a los ojos. Porque planean pedirte dinero. Mucho dinero. Como, decenas de miles de dólares. Y quería que lo supieras antes de que aparecieran en tu puerta o te acorralaran en algún lugar. No quería que te tomaran por sorpresa. Sentí una extraña mezcla de emociones invadirme, sorpresa por la magnitud de sus problemas financieros, preocupación a pesar de mi ira, y si era completamente honesta, un pequeño destello de vindicación. Habían pasado años proyectando una imagen de estabilidad y éxito mientras juzgaban mis elecciones. Y ahora esa fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. ¿Y crees que debería ayudarlos?, dije, sin ser realmente una pregunta. No, dijo, sorprendiéndome por completo. En realidad, no lo creo. Creo que tomaron sus propias decisiones y necesitan enfrentar las consecuencias. Pero también sé que van a intentar con todas sus fuerzas hacerte sentir culpable para que los salves, y no quería que entraras en esa conversación sin estar preparada. Gracias, dije sinceramente. Agradezco la advertencia. Él asintió. También quiero disculparme por ser un idiota contigo. Por actuar como si nos debieras algo, por tratar tu éxito como si fuera de alguna manera un insulto para el resto de nosotros en lugar de algo de lo que estar orgulloso. Trabajaste increíblemente duro por todo lo que tienes, y me equivoqué al hacerte sentir mal por ello. Lo aprecio, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de años de disfunción flotando entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. ¿Cómo, realmente bien? Sí, dije, y lo decía completamente en serio. De hecho, lo estoy. Mejor de lo que he estado en años, sinceramente. Él sonrió, aunque parecía triste en los bordes. Bien,
Te lo mereces. Mereces ser feliz después de aguantarnos a todos durante tanto tiempo. Fiel a la advertencia de Austin, mis padres se pusieron en contacto exactamente 2 semanas después. Mi madre llamó primero y su voz era notablemente diferente a la de nuestra última conversación. Dulce, casi tentativa, cuidadosamente calibrada para sonar vulnerable. Eden, cariño, tu padre y yo realmente esperábamos poder invitarte a cenar. Solo nosotros 3. Te extrañamos terriblemente, y nos encantaría pasar un tiempo juntos. Estoy ocupada, dije automáticamente. Por favor, cielo. Es importante. Realmente necesitamos hablar contigo sobre algo. Suspiré, sabiendo ya exactamente hacia dónde se dirigía esto. Está bien, pero yo elijo el restaurante y solo estoy disponible durante 1 hora. Tengo otros compromisos. Por supuesto, lo que funcione para ti, querida. Nos reunimos en un restaurante italiano informal cerca de mi edificio de oficinas 2 días después. Mis padres llegaron con un aspecto notablemente tenso pero decididamente alegres, poniendo caras valientes que no llegaban a sus ojos. Pedimos comida e hicimos una conversación incómoda sobre el clima, el tráfico y otros temas sin sentido, dando vueltas alrededor de la verdadera razón por la que estábamos allí. Finalmente, después de que el camarero trajera nuestros platos principales, mi padre se aclaró la garganta y fue al grano. Eden, necesitamos discutir algo serio contigo. Tu madre y yo hemos pasado por algunos baches financieros. Algunos gastos inesperados y situaciones desafortunadas nos han puesto en una posición difícil. Esperábamos que pudieras ayudarnos temporalmente. ¿Cuánto? Pregunté sin rodeos, sin interés en andarme con rodeos. Mi madre se estremeció ante mi franqueza. Estábamos pensando en unos $30,000, solo para volver a una situación estable. Te lo devolveríamos, por supuesto, con intereses si quieres. Tomé un sorbo lento de agua y dejé el vaso con cuidado sobre la mesa. No. La expresión de mi padre cambió a confusión. Eden, somos tus padres. Esto es serio. Entiendo que es serio, dije con calma. Y mi respuesta sigue siendo no. No voy a daros $30,000. Te lo devolveremos, insistió mi madre desesperadamente. ¿Lo prometemos, cada céntimo? No, no lo haréis, dije rotundamente. Igual que nunca devolvisteis los $5,000 que le presté a Austin hace 4 años, o los $3,000 que le di a Brianne cuando la desalojaron de su segundo apartamento, o las innumerables otras veces que cubrí gastos y nunca volví a ver ese dinero. No me lo devolveréis porque nunca habéis devuelto nada a nadie en vuestras vidas. Eso es completamente diferente, protestó débilmente mi padre. ¿En qué es diferente?, desafié. Explícame exactamente cómo esta situación es diferente de todas esas otras veces. Abrió la boca, pero no salieron palabras. No tenía explicación porque no la había. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Eden, por favor. Realmente estamos luchando aquí. Podríamos perder la casa. ¿No te importa eso en absoluto? Me importa que estéis luchando, dije honestamente. Pero no soy responsable de arreglar los problemas que creasteis a través de vuestras propias elecciones. Pasasteis años viviendo por encima de vuestras posibilidades para mantener las apariencias. Pedisteis dinero prestado que no podíais devolver. Tomasteis decisiones financieras sin considerar las consecuencias. Esas fueron vuestras elecciones, no las mías. Pero somos tus padres, dijo mi padre, jugando lo que claramente pensaba que era su carta más fuerte. Se supone que los hijos deben ayudar a sus padres cuando lo necesitan. Y se supone que los padres deben apoyar a sus hijos, repliqué. Se supone que deben tratarlos con justicia y ayudarlos cuando lo necesiten. Pero vosotros no hicisteis eso por mí, nunca. Así que no me deis lecciones sobre obligaciones familiares ahora que necesitáis algo. Mi madre se secó los ojos con su servilleta. No puedo creer que nos abandones así en nuestro momento de necesidad después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías. ¿Qué hicisteis por mí?, pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. Por favor, decime específicamente qué hicisteis por lo que debería estar tan agradecida. Tartamudeó, claramente no esperando la pregunta.
Te criamos. Te alimentamos, te vestimos y te dimos un hogar. Eso se llama el mínimo indispensable de la crianza, dije. Ese es literalmente el requisito legal. Se supone que debéis hacer esas cosas. Eso no significa que os deba los ahorros de mi vida a cambio. Me levanté de la mesa, dejando dinero en efectivo para mi parte de la comida. Espero que resolváis vuestra situación financiera, de verdad. Pero yo no soy vuestra solución, y nunca más lo seré. Eden, por favor, me llamó mi madre, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. Salí del restaurante y volví a mi oficina, respirando el aire fresco del otoño. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía con fuerza. Me sentía tranquila, centrada y absolutamente segura de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, me senté en mi balcón y miré las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear mientras el anochecer se asentaba sobre Minneapolis. Pensé en el muro, en el espacio que había protegido, en los límites que había trazado y defendido. Y me di cuenta de algo profundo y liberador. La venganza no siempre se parecía a la ira, el rencor o la confrontación dramática. A veces, la venganza más poderosa era simplemente negarse a que te utilizaran más. Negarse a sacrificarte por personas que nunca habían sacrificado nada por ti. A veces, la venganza se parecía a la libertad, a la paz, a elegirte finalmente a ti misma después de años de elegir a todos los demás primero. Los meses que siguieron fueron genuinamente algunos de los mejores de toda mi vida. Continué destacando en el trabajo, ganando reconocimiento y respeto de colegas y supervisores. El proyecto de expansión que había liderado se completó con éxito y trajo un negocio nuevo y sustancial a Travanta Corp. Mi relación con Owen se profundizó naturalmente sin presión ni drama. Viajamos juntos los fines de semana, exploramos nuevos restaurantes, asistimos a conciertos y exposiciones de arte. Brianna y yo mantuvimos una relación cautelosa pero genuinamente respetuosa, reuniéndonos para tomar un café cada pocas semanas para ponernos al día sobre nuestras vidas separadas. Austin y yo nos enviábamos mensajes de texto ocasionalmente, para saber cómo estábamos, pero manteniendo una distancia saludable. Mis padres finalmente no tuvieron más remedio que reducir drásticamente su nivel de vida. Vendieron su casa con pérdidas y se mudaron a un modesto condominio de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. Mi padre consiguió un trabajo de consultoría a tiempo parcial en una empresa de fabricación. Mi madre comenzó a trabajar en ventas al por menor en unos grandes almacenes, algo que sabía que hería profundamente su orgullo. Nunca se disculparon por cómo me habían tratado. Nunca reconocieron los años de darme por sentada, pero también dejaron de pedirme ayuda o dinero. Y yo dejé de esperar que cambiaran o reconocieran lo que habían hecho. Una noche, casi un año después del incidente del muro que lo había cambiado todo, organicé una pequeña cena en mi ático. Invité a Fiona del trabajo, a Owen y a algunos otros amigos con los que me había vuelto más cercana a lo largo de los meses. Cocinamos juntos en mi hermosa cocina, nos reímos con vino y nos quedamos hasta tarde hablando de libros, películas y sueños para el futuro. Cuando todos finalmente se fueron alrededor de la medianoche, Owen se quedó para ayudarme a limpiar los platos y guardar la comida sobrante. Este lugar realmente te sienta bien, dijo, cargando con cuidado las copas de vino en el lavavajillas. Se siente como tú. Pacífico e intencional. Lo es, estuve de acuerdo, sintiendo que la satisfacción se apoderaba de mí como una cálida manta. Miró por el pasillo hacia el estudio, hacia el muro que lo había comenzado todo. ¿Alguna vez te arrepientes? De construir ese muro y mantenerte firme aunque te costó tus relaciones familiares. Pensé en su pregunta cuidadosamente, considerándola desde todos los ángulos. No, ni un poquito. Fue la mejor decisión que he tomado por mí misma. Él sonrió y me besó suavemente en la frente. Bien. Mereces ser feliz. Mientras estaba en mi cocina esa noche, mirando a mi alrededor el hogar que había construido enteramente en mis propios términos, sentí algo que no había experimentado en años, una paz completa y total. No porque todo en mi vida fuera perfecto o estuviera resuelto, sino porque finalmente había dejado de intentar complacer a personas que nunca estarían satisfechas sin importar lo que hiciera. Había protegido mi espacio. Había defendido mis límites con todo lo que tenía. Y me había demostrado a mí misma que no necesitaba la aprobación o el permiso de nadie para vivir mi vida exactamente como quería.
El muro no era solo pladur, pintura y materiales de construcción. Era un símbolo de todo lo que había aprendido a través de años de ser aprovechada y finalmente elegirme a mí misma. Que el amor sin un respeto genuino está completamente vacío. Que la familia no significa automáticamente un sacrificio infinito de uno mismo. Y que a veces lo más amable y necesario que puedes hacer por ti misma es simplemente decir no y decirlo en serio. Mis padres nunca se recuperaron financieramente como esperaban. Lucharon durante años con deudas crecientes y recursos menguantes, declarándose finalmente en bancarrota, lo que eliminó la mayor parte de lo que poseían. El trabajo de consultoría a tiempo parcial de mi padre nunca condujo a nada permanente. El trabajo de mi madre en el comercio minorista apenas cubría los gastos básicos. Culpaban de su situación a la mala suerte, a la economía, a circunstancias injustas, a todo excepto a sus propias décadas de malas decisiones. Austin los visitaba ocasionalmente por obligación, pero había aprendido sus propias duras lecciones sobre límites y autopreservación. Tampoco los rescató, sin importar cuánto lo presionaran. Brianne terminó su programa de certificación de facturación médica con notas sorprendentemente buenas y consiguió un trabajo estable en una gran clínica que ofrecía beneficios y oportunidades de ascenso. Se mudó a un apartamento pequeño pero cómodo que compartía con una compañera de piso fiable y lentamente construyó una vida que era realmente suya por primera vez. Nos mantuvimos en contacto regularmente, reuniéndonos para tomar un café o almorzar cada pocas semanas. La dinámica entre nosotras nunca volvería a ser la que era cuando éramos niñas, pero ahora era más saludable, más honesta, más igualitaria. En cuanto a mí, seguí avanzando hacia un futuro que estaba construyendo deliberadamente. Viajé extensamente. Crecí y avancé en mi carrera. Invertí profundamente en amistades y relaciones que trajeron alegría y reciprocidad genuinas a mi vida. Owen y yo finalmente nos mudamos juntos, no a mi ático, sino a un nuevo lugar que elegimos juntos como socios iguales. El ático siguió siendo mío, un espacio que mantuve como base de operaciones y como un recordatorio constante de dónde venía y por lo que había luchado tanto para proteger. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me di cuenta con absoluta claridad de que el muro nunca fue realmente sobre la venganza contra mi familia. Fue sobre la autopreservación. Fue sobre proteger la vida que había trabajado tan desesperadamente para construir. Fue el momento en que finalmente dejé de permitir que otras personas escribieran la historia de mi vida y tomé yo misma el control de la pluma. Y al proteger ese espacio, ese límite, ese derecho fundamental a mi propio hogar y a mis propias elecciones, en última instancia, había protegido lo más importante de todo. Me había protegido a mí misma.